sigue siendo noticia y lamentablemente por las cosas de, malas, podríamos decir, que están pasando allí es Argentina. Vamos a conversar con Mariano Fraschini, un buen amigo, doctor en ciencias políticas, docente en la Universidad de Buenos Aires. Mariano, ¿cómo estás? Hola Esther, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, yo quisiera que pudiéramos conversar de cosas más positivas, pero la verdad es que las cosas en tu país están bien revueltas. Bastante revueltas. Tenemos un presidente muy especial para la etapa que se vive en un mundo, bueno, nada, como vos estás graficándolo recién, muy complejo, muy incierto, y bueno, viviendo momentos, bueno, que van en línea con lo que pasa en el mundo, ¿no? Una desmesura, hay, digamos, un blanqueo de determinadas situaciones sociales horribles, y bueno, dentro de ese marco, Argentina hoy está padeciendo el liderazgo de este hombre que bueno, nada, sigue adelante con su plan de ajuste y justamente quería que nos hicieras un balance de lo que han sido estos primeros 4 meses. Justo además cuando parece haberse llegado a un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Congreso y se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados la llamada ley ómnibus. Mira, yo me gustaría primero aclarar o contextualizar un poco esta cuestión. Lo que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados es lo que no pudo hacerse en febrero de este año. Exactamente. Milei había enviado una ley prácticamente de casi 600 artículos. Que además, si tú me permites el comentario, lo que yo pude leer, observar de la ley es una especie de patente de corso. O sea, déjenme hacer lo que yo quiera. Exactamente. Y sobre todo, aclararte esto, de que la ley que se presentó en febrero llevaba 600 artículos y Milei insiste con la misma, pero ahora con menos de 200. Con lo cual ahí hay una diferencia bastante clara. Por otro lado, esta ley se aprobó sin cambios, pero va a llegar ahora al Senado, que es la segunda Cámara, donde ahí Milei tiene más problemas para aprobar la ley, producto de, bueno, una adversa composición parlamentaria para el oficialismo. Por lo tanto, no sabemos si esto va a salir tal como está o va a sufrir algunos cambios. Si sufre algunos cambios, va a tener que volver a diputados. Y si vuelve a diputados, bueno, se va a retrasar el trámite y va a ser un poco complicado el contexto político para eso. Ahora, ya hecho lo que me llama la atención es que la Libertad Avanza, que entiendo es la formación política que abanderó a Javier Milei en las elecciones presidenciales, no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, ¿cómo se alcanza acuerdos con los distintos sectores políticos, no? Es cierto, pero acá hay que hacer una diferenciación. Una cosa es la fuerza propia, o sea, la fuerza partidaria de Milei en el Congreso, que es de 7 senadores sobre 72, un 10%, y tiene 40 diputados sobre 257. Pero ¿qué es lo que ocurre? El resto de los diputados, ¿sí? Y el resto de los senadores, sobre todo en diputados, está la Unión Cívica Radical, está el PRO, el partido de Mauricio Macri, ¿no? Y están alianzas provinciales o de partidos de centro-derecha. En líneas generales, en diputados, en la Cámara de Diputados, es muy amigable ideológicamente con Milei. Más allá de no formar parte de su partido, la mayoría de estos bloques apoyarían a cualquier gobierno que tuviera una agenda de reformas como la de Milei. Con lo cual, el rechazo de febrero tuvo más que ver por cuestiones más formales que por contenido ideológico. Por lo tanto, era obvio que a nivel diputado se iba a aprobar. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado vos tenés de 72, 33 senadores de Unión por la Patria, es decir, el kirchnerismo, el peronismo. La mitad más uno, o sea, para aprobar leyes necesitas 37. Si el peronismo se mantiene unido y logra sumar a 4 senadores, la ley no sale. Esos 4 senadores es difícil encontrarlos, porque del otro lado tenés bloques de centro a la derecha. Entonces, va a estar bastante disputada esa elección y vamos a ver qué ocurre. Lo que quiero aclararte es que en general la Cámara de Diputados, es cierto, no tiene integrantes de la Libertad Avanza, en mayoría ni simple ni absoluta,
pero tiene bloques muy afines ideológicamente al gobierno. Y esa es la clave por la cual el gobierno puede aprobar las leyes. Claro. Ahora, tu balance de la situación económica en este momento, Mariano, una situación muy complicada, lo que nos decías al principio, que hemos visto con la cantidad pero impresionante de personas que han sido despedidas, sobre todo de la administración pública, eliminación de ministerios y de una serie de instituciones, el recorte, y es una de las cosas que nos llama la atención, el recorte a las ayudas sociales directas como los comedores, que entiendo que ha sido una de las fuentes de protesta más importantes. Sí, digamos, a ver, todavía no hay magnitud en términos de números, en términos cuantitativos, ¿no?, del desastre económico que está produciendo este gobierno. Digo desastre en el sentido valorativo y en el sentido, si querés, hasta académico. ¿Por qué? Porque es un poco lo que está diciendo vos. No solo las ayudas sociales disminuyeron notablemente, sino algo que compete con mi vida profesional, que son las universidades, que tenemos el mismo presupuesto que el año pasado con una inflación superior al 200% anual. Es decir, hay un desfinanciamiento. Algunas universidades como la UBA, en la que yo trabajo, hablan de que hasta julio llegan. Después de julio hay que cerrar. O sea, estamos viendo una situación tan caótica y tan compleja que daría la sensación de que si no hay un movimiento de parte del gobierno de aflojamiento de esta presión sobre los sectores populares, sobre todo los sectores medios, esto no tiene mucha duración. Y esto lo está advirtiendo los bloques de centro-derecha o de centro que quieren que le vaya bien a Milei, al menos en su agenda reformista. Y esto se viene, como te digo, en diputados. Por eso contextualicé esta primera etapa. Claro. En diputados, el cambio, casi 400 artículos menos presentó Milei para aprobar esa ley. Es decir, tuvo que negociar hasta lo último. Y se sospecha que en el Senado, a pesar de que el kirchnerismo, el peronismo tiene fuerza, como te dije, 33 sobre 72 diputados, es probable que la ley se apruebe, pero con cambios. Ya. Y como te decía hace unos minutos, o sea que todavía le faltará por negociar. Claro, tiene que negociar mucho y seguramente va a haber cambios en la ley. Y seguramente sean cambios sensibles para los intereses del gobierno. Y eso además va a tener que volver a diputados y volver a aprobarse, con lo cual eso va a implicar un tiempo que el gobierno no quiere que pase, porque en todo esto hay una zanahoria, como se le suele decir en política, del gobierno para los gobernadores, en el famoso Pacto de Mayo que se va a celebrar el 25 de mayo, que es fecha patria en nuestro país, con lo cual los tiempos que corran de esa manera son perjudiciales para el gobierno. Pero te vuelvo a repetir, no hay dimensión numérica hoy, porque no hay datos de desempleo, no hay datos de pobreza, pero uno ya advierte que la pobreza va a aumentar sideralmente, y sobre todo el desempleo. El desempleo, que estaba en 5% cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández, es muy probable que ahora se duplique o triplique. Mariano, quisiera también tu valoración de una expresión que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que reapareció hace algunos días, sobre el superávit del que se jactaba Milei en sus primeros 3 meses. Y el superávit, como dijo Cristina muy claramente, ¿no? Es decir, si vos, lo voy a dar un ejemplo que la verdad a mí no me gusta, porque no es incomparable con el Estado, pero para que el oyente lo pueda entender. Es como que uno en su casa diga, bueno, no pago el alquiler, no pago las tarjetas si es que tengo, no pago la educación de mi hijo si hay que pagarla, no pago la comida para el mediodía, no pago los colectivos. Y sí, si uno hace esto, seguramente ahorrás y llegás a fin de mes. Y vas a tener una plática en la cuenta, ¿no? Exactamente, pero eso es lo que hizo Milei. Lo que hizo Milei es eso, ajustar sobre jubilaciones, sobre los sectores medios, sobre los sectores trabajadores, y de esa manera llega a un superávit, pero es un superávit ficticio. Es ficticio porque en algún momento eso te tenés que devolver, o al menos ajustarlo en relación a algo más positivo hacia la clase trabajadora, con lo cual ahí vas a dejar de tener superávit. Y aparte es un superávit mentiroso, porque ese superávit que lograste artificialmente, ¿no?, ajustando a casi toda la población, menos al selecto grupo de millonarios que tiene este país,
lo que hace es que te baje la recaudación. Y cuando baja la recaudación del Estado, el Estado está obligado a hacer más ajustes. Con lo cual es una rueda que ya la vivimos en el país mucho tiempo, que termina mal. Digamos, lo que está haciendo Milei no tiene nada de novedoso. Lo único de novedoso, creo que ya te lo dije en otra oportunidad, es la celeridad con que lo planteó, ¿sí? Y la profundización del ajuste que nunca en la historia, por lo menos de este país, tuvo. Con lo cual, los resultados ya se sabe que van a ser malos para la población. Lo que queda por verse hasta cuándo dura este experimento en estas condiciones, o si el gobierno da un volantazo, que es lo que probablemente haga para sobrevivir a una situación que se va a poner muy tensa desde el punto de vista político, económico y social. Bueno, quería también un comentario, Mariano, y quiero recordarle a quienes nos escuchan que estamos conversando con Mariano Fraschini. Él es doctor en ciencia política y docente en la Universidad de Buenos Aires. Nos ha acompañado durante años en el análisis de la situación en Argentina. Nos llama la atención en temas de salud pública la epidemia de dengue que está viviendo Argentina. Yo quisiera tu comentario de cómo se está abordando eso, porque creo que el dengue es una enfermedad que pone muy en evidencia cuándo funcionan o no las políticas públicas de salud en un país. Mira, la respuesta del gobierno es una respuesta que es la no respuesta. ¿Viste cuando dice el gobierno no hace nada, entonces no hay respuesta? Sí que la hay. La respuesta es no responder. La respuesta es esa. Viva la libertad, carajo, como dice el presidente. Bueno, viva la libertad de cada uno defenderse de esta enfermedad como pueda y como quiera, cuidándose o no cuidándose. Este gobierno lo que hizo fue, en primer lugar, por el tema del ahorro fiscal, bajar todas las propagandas en relación a cómo cuidarse de esta enfermedad, primero. En segundo lugar, primero denostó la vacuna que actualmente está en Argentina. La denostó porque era una vacuna que no estaba comprobada, cuando todo el mundo científico dice lo contrario, y no puso ni siquiera un peso argentino para comprar vacunas, inclusive los sectores más vulnerables. Cada provincia lo está haciendo por sí mismo. Por lo tanto, es un gobierno que es coherente en su línea económica, en su línea política, de esto de dejar hacer, ¿no? Inclusive los padres del liberalismo, a los cuales se mira el presidente argentino, jamás, pero jamás en ninguna línea pusieron hay que desligarse de la cuestión educativa y sobre todo la social. Bueno, este es un liberalismo extremo, como te dije, un liberalismo que deja bajo las leyes del mercado hasta la propia salud. Y esto redundó en cifras récord de contagios, cifras récord de muerte, y sobre todo esta desmerecer todo lo que el campo de la ciencia puede aportar para que esta ya epidemia se termine una vez, al menos en lo que hace en esta etapa, que es la etapa donde ya bajamos del pico en el cual estábamos en abril. Pero el gobierno, bueno, en ese sentido te vuelvo a repetir, la respuesta es la no respuesta. También se anuncian nuevas paralizaciones. Entiendo que hay una convocatoria a un paro nacional nuevamente. Sí. ¿Esto puede tener algún efecto? Porque es que hemos visto desde que llegó prácticamente Milei, lo que ha habido es protestas y más protestas. Yo creo que en estos 5 meses hubo más protesta que cualquier gobierno, incluso el de Macri, mira lo que te digo, era un gobierno bastante agresivo con la clase trabajadora. El primer paro general fue el 24 de enero, el segundo paro va a ser este jueves, 9 de mayo. Se presenta a primera vista como un paro bastante contundente. De hecho, si uno ve los antecedentes, son la marcha histórica de hace 2 semanas, una marcha que yo te diría de lo personal, yo he participado en muchas marchas por trabajo, por convicción, y te puedo asegurar que son comparables a las de inicio de la democracia. La marcha fue totalmente plural, con lo cual es un llamado de atención al gobierno, y de una contundencia, una masividad increíble. Eso fue hace 2 semanas en la marcha universitaria. Después vino la marcha el 1 de mayo, que también fue una marcha importante, obviamente no con la masividad universitaria, porque era un día feriado, implicaba una movilización de sectores que a veces no pueden movilizarse por una cuestión de distancias. Y ahora la que se espera el 9 de mayo, el jueves, como te dije, pinta también para ser contundente. Y creo que a medida que avance el ajuste
y a medida que avance el deterioro de los sectores sociales más bajos, pero sobre todo los medios, que son los más agredidos en esta política, como todas las políticas neoliberales, esto se va a agudizar mucho más. Y en el agudizar mucho más, bueno, va a estar mucho más complejo toda la situación, ¿no? Hay todavía argentinos porque bueno, tenemos una migración significativa de venezolanos en Argentina, y uno los escucha y escucha también a argentinos justificar a Milei. Y mira, en la justificación de Milei, yo, viste, toda la cuestión que tiene que ver con las encuestas descreería. Fundamentalmente porque quien contesta una encuesta es primero un interesado en la política y sobre todo es un interesado o un, simpatizante del gobierno. Hoy en día la gente que está enojada con la política, no te contesta una encuesta. Pero bueno, sacando eso, hay muchos sectores que sí, efectivamente, piensan que una vez que depositaron el voto hace 5 meses, que la traducción directa de ese voto sea esta situación económica, la verdad que es algo que, bueno, desmotiva, entristece hasta el propio votante de Milei. Con lo cual, lo que se puede escuchar más que una justificación racional, es sobre todo algo mucho más emocional, ligado a, bueno, yo deposité la confianza en este hombre, no me puede fallar. Es una lógica relacionada con esto, ¿no? Es decir, no puede salir mal esto, ¿no? Porque hubo una expectativa grande en este hombre, ¿no? Sobre todo por lo que se presentaba contra la casta, lo nuevo, lo distinto, refundacional. Y lo que se está viendo hasta ahora es que lo que es refundacional es que se está fundiendo la empresa argentina, que se está fundiendo los salarios, que se están fundiendo los sectores medios, ¿no? Entonces es como que es muy poco tiempo el que transcurrió, pero la desazón se viene evidenciando. Es cierto que hay sectores todavía ilusamente apuestan a que esto cambie, cuando uno sabe, no hay que ser un mago ni un adivino para darse cuenta que esto no va a mejorar en lo que la sociedad piensa que pueda mejorar. Bueno, es un panorama complicado. Mariano, te agradezco mucho tu disposición a conversar con nosotros, y desde aquí un abrazo solidario con los argentinos y las argentinas. Muchas gracias, Esther. Te mando un gran abrazo y un abrazo para todos por allá. Era Mariano Fraschini, doctor en Ciencias Políticas, docente de la Universidad de Buenos Aires, ayudándonos a revisar el panorama en Argentina. No luce fácil, la verdad, con este señor que la verdad, es increíble, por ejemplo, que reivindique a Margaret Thatcher, quien tuvo la política más dura contra Argentina por la situación de las Malvinas, y quien promovió la guerra de la llamada guerra de las Malvinas, por supuesto. Cosas como esa pues sorprenden, la verdad, aunque queda poco espacio para la sorpresa con un señor que está haciendo lo que prometió, y eso hay que enfatizarlo.